Gloria a Dios a todos los hermanos que nos siguen en las redes sociales y a todos los que están en este lugar. Vinimos casi 20 minutos atrasados, pero ya entramos en el estudio bíblico del día de hoy. Gloria a Dios. Aquí adentro todavía no encuentro para conectarme ahí, pero confiamos en Dios que muy pronto ya lo conectaremos. Hoy vamos a seguir con la serie de las doctrinas, ¿ok? La semana pasada, ¿hace cuánto? Hace 15 días fue que tocamos el último tema, que era acerca de los maestros y los pastores, ¿ok? Hoy vamos a continuar con el ministerio de la iglesia o don de Cristo, tercera parte. Aquella vez un hermano me estaba diciendo: pastor, yo siento y quiero ser pastor. Pero usted apenas habló media hora del tema y media hora del maestro, así que yo siento que fue poquito, me dice. Entonces yo me puse a pensar y digo, tal vez estoy corriendo mucho, ¿ok? Y va a ser bueno que vayamos más despacio, ¿ok? Así que en vez de dar maestro y pastor, evangelista, profeta y apóstol, lo vamos a hacer despacio. Hoy vamos a hablar solamente del ministerio del evangelista, ¿ok? Así que el que quería ser maestro o pastor va a tener que leer un libro, porque a la vez estamos escribiendo un libro y aquí estamos enseñando. Los dos asuntos en un solo tiro vamos a hacer, ¿ok? Entonces hoy vamos a continuar, estamos ahí en sus proyectores, hoy vamos a continuar con el ministerio de la iglesia o don de Cristo, ¿ok? Tercera parte, solo a manera de resumen, dame un segundo, solo a manera de resumen. Dijimos que el ministerio es un don, un regalo, gracia, favor, poder, oficio, misión. Son dones que proceden de Cristo, ¿ok? Cuando Jesús aquí estaba en la tierra, Él ejerció todos estos ministerios. Él, para empezar, era un apóstol, porque un apóstol significa enviado. Él fue enviado del Padre a la tierra. Él fue un profeta, porque Él profetizó. Él fue un evangelista, porque Él evangelizó. Y Él fue pastor porque Él dijo que Él era el buen pastor. Y por excelencia Él fue maestro, ¿ok? Porque todos le decían rabí. Y dice que Él enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas, ¿ok? Todos esos dones están en la iglesia. Muy bien. Solo a manera de introducción volvemos a leer esto que ya leímos. Dice: el plan de Dios para su pueblo es la adoración, la participación en el ministerio, en respuesta a un llamado divino, es un mandato bíblico. Así lo ha dispuesto nuestro Señor con el triple propósito de dirigir a la iglesia en la evangelización del mundo, ¿ok? 2, la adoración a Dios. 3, la edificación del cuerpo de Cristo. En eso andamos, ¿ok? Un poquito más, leemos aquí, dice: pero los nuevos cristianos deben ser discipulados o instruidos para que puedan ministrar o servir, obviamente a Dios, ¿no? De modo que Dios ha dispuesto que haya líderes espirituales que enseñen y dirijan a la congregación a servir y ministrar las necesidades espirituales y materiales dentro y fuera de la iglesia local. Estos ministros, especialmente llamados por Dios, son apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestros de la palabra. Ya hemos tocado el del maestro, el del pastor, hoy vamos a tocar el del evangelista, ¿ok? Dice: deben ser reconocidos como dones de Cristo. O sea, acuérdense que don es regalo, favor, ¿ok? De Dios a la iglesia. Efesios 4, 7 al 12. Y recibir el respeto y el aprecio adecuado, ¿ok? Muy bien, entonces hoy continuamos con el ministerio del evangelista, ¿ok? Vamos a ir despacio, entonces vamos a leer ahí, dice evangelista. La palabra viene directamente del latín evangelista, ¿ok? Que deriva a su vez del griego euangelistes, o evangelistes, ¿sí? Significando un portador del evangelio, es decir, uno que anuncia las buenas nuevas, ¿ok? Evangelio significa buenas noticias, ¿ok? Y el evangelista sería portador de buenas noticias. ¿Cuál es esa buena noticia? La buena noticia es que Dios está perdonando pecados, ¿ok? Esa es la buena noticia. No sé si es buena noticia para ustedes, pero para mí es buena noticia, ¿verdad? Qué bueno que Dios me perdone mis pecados.
¿verdad? Los evangelistas, seguimos leyendo ahí, los evangelistas proclaman las buenas nuevas de Jesucristo a los incrédulos. Esta es la parte más importante. Los evangelistas, déjenme regresar aquí a las redes, su principal ministerio es a la gente que no conoce de Dios. ¿Ok? Por ejemplo, a los que ya están en la iglesia ya saben la buena noticia. ¿Ok? Que Dios perdonó mis pecados. Los que no saben son la gente incrédula. ¿Ok? La Biblia lo llama los gentiles que no saben de la buena noticia. Entonces, el ministerio del evangelista está enfocado pura y exclusivamente a los que no conocen esa buena noticia. ¿Ok? Claro, puede también en la iglesia trabajar, pero su misión principal es a la gente que no conoce. El pasaje bíblico más famoso para esto tal vez sería Marcos capítulo 16 o 15, 16, 16, 16, Mateo capítulo 28. Vemos ahí cuando Jesús dijo: id y predicar a toda criatura. Si bien hay un ministerio del evangelista, todos somos enviados a llevar esa buena noticia. ¿Ok? Todos. Así que no puede ser, yo no soy evangelista. No, todos somos evangelistas. ¿Ok? Aunque hay un ministerio exclusivo de un hermano que es evangelista, déjenme ponerle un ejemplo. Hay un ministerio de alabanza, ¿sí o no? Pero todos debemos alabar a Dios, ¿ok? Tal vez el hermano Ángel y el grupo de alabanza se dedican a la alabanza, pero todos alabamos a Dios. No solo los domingos acá, sino también en nuestras casas debemos alabar a Dios, ¿ok? Muy bien, de igual manera, todos somos enviados a evangelizar, pero hay un grupo de personas especificados para ese ministerio. ¿Ok? Como ejemplo, ahí tenemos Romanos, hay un montón de pasajes bíblicos, ¿ok? Infinidad de pasajes bíblicos, pero a modo de ejemplo yo voy a leer solamente un pasaje que está en Romanos 15, 16, después nos saltamos al versículo 20 y 21, ahí está, dice ahí: para ser ministros de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles, o sea, los gentiles que no conocen, les sean ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Nos saltamos al verso 20 donde dice: y de esta manera me esforcé a predicar el evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, a aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él. Verán, de él entenderán. Entonces vemos aquí que el apóstol hizo obra de evangelista, ¿ok? Donde dice que él ministraba el evangelio a los gentiles, a los que no conocen a Dios, y especialmente donde nadie antes ha predicado. O sea, esa es la tarea del evangelista. El problema de los evangelistas en nuestros días, como les decía la otra vez, a veces los evangelistas llaman a los pastores: pastor, yo voy a ir a tu iglesia a predicar. O sea, nosotros no necesitamos que nos den buenas noticias, ya conocemos esas buenas noticias. Okay, entonces el gran problema de los evangelistas hoy en día es que quieren ir de iglesia en iglesia. Pueden hacerlo, sí, no es que eso está mal, pero no es su principal objetivo. Es, por ejemplo, el pastor no puede estar de iglesia en iglesia. Su función es cuidar y dar de comer a las ovejas que Dios ha confiado. ¿Se dan cuenta? También conozco pastores que les gusta hacer trabajo de evangelista. Una vez yo le dije: vos tenés que tomar una decisión. Le dije: ¿usted va a pastorear su iglesia o va a ser evangelista? Porque las dos cosas no puede ser. No, es que a mí me gusta ir de iglesia en iglesia. Sí, pero alguien tiene que cuidar a la gente que Dios te confió. No están mi esposa y mis hijos que trabajan en la obra. Sí, pero ellos no son el pastor, ¿verdad? La iglesia siempre necesita el pastor.
porque a él le gusta ir de ciudad en ciudad. Entonces yo le dije, tienes que tomar una decisión. No es que no lo puedes hacer, lo puedes hacer de vez en cuando, pero no como algo cotidiano, ¿verdad? Puede salir una vez al mes, así como mucho, pero tanto tampoco no. Entonces lo mismo el evangelista. El evangelista está enfocado a la gente que no conoce a Dios. Tiene un amor especial. El evangelista tiene un amor especial por esa gente. Tal vez no tanto los demás hermanos, que también debemos compartir, pero el evangelista tiene un amor especial por esa gente. Es un don. Acuérdense que es un don de Dios. Porque no es que él nació con eso, sino que Dios dio. Acuérdense que Dios dio capacidades, ¿se acuerdan? A uno le dio la capacidad de ser un maestro, a otro le dio la capacidad de ser un pastor, a este le dio la capacidad de ser evangelista, a este la capacidad de profetizar y a este la capacidad de ser apóstol. Es una capacidad que Dios da. Ahora, si Dios me da la capacidad de ser músico y yo no lo uso, ¿verdad? Estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, si Dios le dio la capacidad a este grupo de personas de ser evangelista, tienen que aprovechar esa capacidad. ¿Ok? Entonces, esa capacidad pura y exclusivamente se debe usar con la gente que no conoce todavía del evangelio. ¿Ok? Puede predicar en la iglesia, sí. Puede enseñar en la iglesia, sí. Pero no es su campo de batalla. Su campo de batalla son las calles. Y Jesús evangelizaba. No, Jesús nunca iba a evangelizar al templo. Dice que él enseñaba en la sinagoga y en el templo de Jerusalén, pero evangelizaba en las calles. Ya vamos a llegar hasta ahí. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo el ministerio del evangelista. Déjame regresar aquí para las redes sociales. Dice ahí el evangelista, esto puede darse en el contexto de los viajes misioneros, frecuentemente en la sociedad, con otros o dentro de un ministerio ya más estable. ¿Ok? Muy bien, ahí tenemos otro ejemplo. Así, vamos a leer solamente un pasaje de tantos ejemplos, solo a manera de ejemplo, ¿verdad? Valga la redundancia. Hay en Hechos 8:4, hay un evangelista, tal vez uno de los primeros evangelistas, obviamente después de Cristo, y su historia lo vamos a leer ahí, dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Esto es cuando empieza la persecución en Jerusalén y empiezan a perseguir a los hermanos. Dice que todos compartían, anunciaban el evangelio. Pero en el verso 5 dice: entonces Felipe, presta la atención, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Felipe, que cuando estaba a la iglesia en Jerusalén, él era diácono. Él era un diácono. El diácono, los que se encargaban de servir a los hermanos. Pero como ya la iglesia no estaba y lo esparcieron, él salió, ¿ok? Y se dio cuenta que Dios le había dado el don o la capacidad de ser evangelista. Y en el verso 5 él empieza su ministerio como evangelista. Dice que descendió a Samaria y empezaba a predicar a Cristo. Verso 6 dice: y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Esas son las capacidades que tienen los evangelistas. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Entonces vemos, regrésame ahí está. Vemos aquí primeramente que los evangelistas tienen una capacidad especial para predicar. Tal vez las predicaciones de los maestros y de los pastores son aburridos, ¿verdad? Porque ya les dije el ejemplo la semana pasada, es como comer brócoli y sopa, ¿verdad? Y los evangelistas tienen un talento especial, una capacidad especial para predicar. Por eso la gente está más atento a los evangelistas. Entonces Felipe parece que tenía eso aquí, dice que toda la gente unánime estaba escuchando a él en el verso 6. Pero en el verso 7 dice que muchos espíritus inmundos salían de la gente, ¿ok? Dando voces, y muchos eran sanados, los paralíticos, los cojos eran sanados. Entonces, Dios te da la capacidad para evangelizar, para predicar. Dios te da la capacidad, la autoridad para echar fuera demonios. Y le da la capacidad de hacer milagros o sanidades.
Es una capacidad especial para los evangelistas. Los demás lo podemos hacer, sí, pero los evangelistas lo tienen como una forma especial. ¿Ok? La capacidad de echar fuera demonios, la capacidad de sanar y especialmente la capacidad de captar la atención de toda la ciudad. No sé si conocen algún evangelista, pero aquí en Estados Unidos había uno que se llamaba Billy Graham. Billy Graham es uno de los más famosos de Estados Unidos. De alguna manera ha bendecido a muchos presidentes. Déjenme mencionar algunos: a George Bush, a Bill Clinton, hasta Obama fue con él a visitarlo, y murió creo que en los tiempos de Obama, Billy Graham. Entonces, cuando un candidato presidencial quería ser presidente de este país, lo primero que tenían que hacer era visitar a Billy Graham. Él tenía que recibir su aprobación. ¿Por qué? Porque cuando Billy Graham predicaba, los estadios se llenaban. Él tenía una capacidad de captar la atención de toda la gente, que no tenemos esa capacidad los pastores y los maestros, no tenemos esa capacidad. ¿Ok? Y en el mundo hispano, que también ya está muerto, uno de los evangelistas más famosos era Gigi Ávila. Y Ávila tenía ese don. Ustedes saben, Gigi Ávila, a donde iba llenaba de gente. ¿Ok? Entonces, esa es la capacidad de los evangelistas. Tienen un don especial de parte de Dios. ¿Ok? Vamos a seguir leyendo el ministerio del evangelista. Dice ahí: la ejecución de la tarea demanda integridad y compromiso ante la adversidad y el peligro. Esto es muy importante. Un evangelista primero tiene que tener integridad, tiene que tener compromiso, porque va a haber adversidad. Ahí tengo dos ejemplos. Vamos a leer primera de todos esos versículos que hay, ¿verdad? Tesalonicenses 2, 1 al 2. Ahí está. Dice: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana, pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Fíjense ustedes, cuando el apóstol Pablo, con toda la gente que iban con él, cuando iban a evangelizar, tenían una gran oposición. El problema, siempre yo me decepciono mucho con los evangelistas y con los pastores y los maestros de estos tiempos. El problema en este tiempo de la gente es que quieren ser evangelistas, pero que todo les sea fácil. ¿Ok? Quieren que le llegue la invitación del exterior, que le paguen el avión, el hotel, la comida y aparte le paguen a él. Eso quieren los evangelistas de este tiempo. Cuando en la Biblia los evangelistas eran gente que a veces ni comía, eran gente que a veces, mis amados hermanos, y las persecuciones no eran las persecuciones de este tiempo. Las persecuciones eran hasta el punto de la muerte. Acuérdense que a Esteban lo mataron. A Pablo muchas veces lo apedrearon, lo arrastraron fuera de la ciudad cuando hacían obra de evangelista. Y aquí dice él que tuvieron un gran oposición. Gran oposición es cuando toda la ciudad está en tu contra. El gobierno está en tu contra. Yo me acuerdo que el evangelista Gigi Ávila comentó una historia bien interesante. Dice que no sé en qué ciudad en México él iba a hacer una campaña evangelista y normalmente iba a ir a los estadios. Entonces el cura o el cardenal o el obispo de esa ciudad se opuso y fue a hablar con el alcalde o el gobernador, que de tal manera les prohibieron el evento en un estadio. Le cancelaron faltando 2 días, una cosa así. Entonces él dice: ¿qué vamos a hacer? Ya todo está listo, los flyers están anunciados. Entonces vamos a salir fuera de la ciudad y lo vamos a hacer en el campo, en un lugar, en un rancho así lejano de la ciudad, que de tal manera el alcalde ni el gobernador pueda afectarnos. Y así lo hicieron. Faltando 2 días anunciaron en las radios que se iban a mover de un lugar a otro y fue un gran éxito. Pero otro de los de ahora se pondrían a llorar. Tiene que haber oposición. Cuando Dios te manda a hacer algo,
Tiene que haber oposición. Cuando no hay oposición es porque Satanás le vale 2 cominos lo que tú estás haciendo. Pero cuando lo que tú estás haciendo le tiembla el piso a Satanás y le vas a arrebatar decenas o cientos de miles de personas para el Evangelio, ¿vos crees que Satanás va a estar tranquilo? No, tiene que traer todos sus demonios y tiene que levantarse una oposición. Por eso el apóstol dice, pues habiendo antes predicado y sido ultrajados en Filipos, venían siendo ultrajados de Filipos cuando iban a Tesalónica. Como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciar el Evangelio de Dios en medio de gran oposición. Venían, si usted lee en Filipos, casi lo matan a Pablo. Va a Tesalónica y hay una gran oposición de predicar el Evangelio. A veces vuelvo a los evangelistas modernos, como en mis tiempos cuando yo conocí a Cristo, todavía los evangelistas andaban en autobús. Un evangelista una vez nos visitó, a mi pastor allá, entonces llegó y él comentó, él llegó un poquito tarde, llegó como 1 hora tarde. Entonces, y él comentaba, no hermanos, sepan ustedes perdonarnos, que llegamos un poco tarde, salimos un poquito del trabajo, yo soy albañil, dijo él, y cuando ya llegamos a la parada de bus, el bus se había ido, y como es fin de semana, los buses pasan casi cada hora, entonces como no combinamos un bus con el siguiente bus, entonces llegamos un poquito tarde. Y así llegó, trabajando de albañil, agarrando autobús, 2, 3 autobuses en Argentina. Los que conocen Argentina, el sistema de Argentina siempre son combinación, como mínimo son 2 buses, como mínimo, o colectivo, como lo quieras llamar, como mínimo. Lo normal para ir a trabajar son 2 autobuses y un tren, o un tren y un bus, lo normal, es el sistema de Argentina, o un metro. Entonces, cuando yo oí eso, todo lo demás ya no me importó. Dije, wow, este hombre es un simple albañil que tiene que trabajar todo el día, tiene que salir, o sea, porque en el trabajo usted no puede, mira, yo soy evangelista, me puedo ir 1 hora antes, a los patrones les vale 3 cominos eso, ¿verdad? Es más, si los decís, más te odian. Entonces este hombre hizo un gran sacrificio para llegar a compartirnos el mensaje de Dios. Eso hoy en día ya no se ve. Hoy en día el evangelista, para empezar, no quiere tener ni su propio trabajo. Quiere que las iglesias lo inviten y le paguen. Por eso no viene ningún evangelista aquí. El que va a venir tiene que ser un verdadero evangelista, no un vago que quiere ser mantenido, ¿ok? Por eso Pablo dice, en medio de gran oposición le hemos predicado el anuncio, ¿ok? Y nosotros cuando levantamos esta iglesia, se levantó una gran oposición, que de tal manera nosotros perdimos un bebé. Les contamos eso a ustedes. No fue fácil las cosas, no es fácil. Y cuando es fácil, duda. Dios no está en el asunto. Y el diablo tampoco. Porque el diablo no va a perder tiempo con un don nadie. El diablo apuesta todos sus demonios en alguien que le está amenazando su reino. Y los evangelistas son los que amenazan su reino. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el evangelista se mete en el terreno del Satanás. Sí, va a la calle y en la calle se mete. ¿Ok? Me acuerdo de otro evangelista también que era americano, él, pero era misionero allá en Argentina. Este evangelista dice que se metía en las cantinas y salía llorando con los borrachos. Pero no a tomar, no vayan a pensar eso. Y entraba a la cantina y elegía al borracho y le evangelizaba, le hablaba y se le habían abrazado llorando los dos. Pero el borracho desde ese momento nunca más tomaba. Y de ahí salió una canción, ¿no? Que se llamaba, famosa esa canción, El borracho y el cantinero, ¿verdad? El borracho y el cantinero, ahora los dos se dedican a predicar el evangelio. ¿No? ¿Se acuerdan de esa canción? Hoy en día las canciones ya no son de las obras que hace el Espíritu Santo. Hoy en día es más de los músicos que quieren brillar, que quieren ser aplaudidos, que quieren ser gritados. Las canciones de hace 20, 30 años atrás eran de obras que hacían los evangelistas o el Espíritu Santo a través de ellos. ¿Ok? Vamos a avanzar. Así que el evangelista tiene que avanzar en medio de gran oposición. Si es fácil, duda que Dios está ahí. ¿Ok? Vamos a pasar al siguiente ventanilla. Dame un segundito.
La ejecución de la tarea demanda integridad. ¿Ya leímos eso o no? Demanda integridad y compromiso. No, perdón, nos falta leer. Está bien. Demanda integridad, compromiso ante la adversidad. Ya leímos eso. Y nos falta leer Filipenses. ¿Ok? Filipenses capítulo 1 del 3 al 6. Mira lo que dice ahí. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Pablo le dice a los filipenses, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Pablo les había evangelizado a los filipenses, ¿verdad? Verso 5. Por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadidos esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Entonces, esto es lo lindo, mis amados. ¿Saben la satisfacción de todo pastor, de todo evangelista, de todo maestro? Imagínate cuando tú evangelizas a una persona y ves cómo Dios lo cambia. ¿Ok? Y no solo que Dios lo cambie, sino empieza a venir a la iglesia y empieza a transformar esa vida. Y si Pablo dice que está confiado que Dios va a perfeccionar esa obra. Eso da satisfacción. Yo me acuerdo que, lástima, justo hoy no vino Eugenio, pero mi familia tenemos dos pequeños defectos. ¿Cuáles son los dos pequeños defectos? Primer defecto, mi familia siempre habla de política. ¿Okay? Y los que hablan de política son inteligentes. El que no habla de política es porque no sabe ni qué quiere para su país o para su pueblo o para su comunidad. Y el segundo defecto es que a mí me gusta hablar de religión. Entonces cuando había reuniones en casa de mi cuñado, siempre había gran debate, política y religión. Y un día mi cuñado me agarra aparte y me dice, aquí no se habla más ni de política ni de religión. Y así lo hizo a mis hermanos también. No se habla más ni de política ni de religión. Mis hermanos le obedecieron, no hablaron más de política, pero yo no. Seguí hablando de religión. Que de tal manera, años más tarde, ustedes saben, Eugenio vino con su mamá, toda su esposa, con todos sus hijos, y mis hermanos también llegaron a Cristo. ¿Verdad? Y da una satisfacción, mis amados hermanos, verlos como ellos empiezan a creer el Evangelio y van avanzando poco a poco. Lo mismo Marisabel, no quería saber nada de los evangélicos, ¿no? Aquí los evangélicos en Bolivia son unos desgraciados, no aman al gobierno, no respetan al gobierno, ni quieren a los indígenas, salen a garrotearlos. Así me sacó la Mari, así me decía. Entonces, dado con paciencia, les explicaba en medio de toda esa oposición, pero ahora, ¿sabe la satisfacción que da verlo a ella como una líder de un grupo? Mis amados hermanos, da satisfacción. Hay oposición, pero da satisfacción cuando se logra lo que uno sabe que se puede lograr a través del Evangelio. ¿Ok? Vamos a avanzar. Dice ahí, Jesucristo fue el evangelista por excelencia. ¿Ok? Él fue el primer evangelista. Porque él vino a dar las buenas nuevas al mundo entero. ¿Ok? Hay infinidad de pasajes bíblicos. Yo me anoté los que más me gustan. Y de los que más me gustan, este pasaje que vamos a leer es el que más me gusta. ¿Ok? Dice ahí en Marcos capítulo 1, verso 14 al 15. Dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Ustedes han visto muchas películas. Él no esperaba que los sacerdotes lo inviten al templo a predicar. No, venía por la calle. Verso 15 dice, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el evangelio. Ese es el pasaje que más me gusta, porque él venía predicando. Después que, ustedes saben, después que fue bautizado, el diablo lo llevó, por el Espíritu Santo lo llevó para tentar 40 días, 40 noches, y en ese tiempo Juan el Bautista fue ejecutado, y después Jesús viene predicando el evangelio en las calles. No esperaba que los sacerdotes lo inviten. Es más, los sacerdotes ni lo querían ver en el templo, ¿verdad? Entonces el evangelio se hace en las calles.
Ahí es donde el campo de batalla de Satanás. El campo de batalla de los pastores es aquí en la iglesia. Hay que dar de comer a los hermanos, hay palabra de Dios, ¿no? Obviamente no estamos hablando físicamente, ¿no? Palabra de Dios. ¿Okay? Aquí cuando podemos también lo hacemos físicamente. Mañana vamos a tener una gran cena aquí. Entonces, pero el primer alimento es la palabra de Dios, que los hermanos estén satisfechos, que coman, que confíen en Dios, que cambien. Los hermanos no son todos espectaculares, algunos vienen con mañas feas. A veces las esposas dicen: pastor, por favor, ayúdame con mi marido, es un desgraciado, no quiere cambiar, ¿no? Entonces uno tiene que ir despacito. Mi hermano Federico, sea más amable con su esposa, ¿verdad? Entonces usted tiene que trabajar, es otro trabajo. Entonces el campo de batalla de los pastores es la iglesia. El campo de batalla de los maestros son las aulas. Cuando los hermanos no te prestan atención, están en otro canal, están cuchicheando, ellos tienen que trabajar ahí, de ahí tienen que salir pulidos los alumnos, ¿verdad? Entonces es lo mismo, el campo de batalla de los evangelistas es la calle. ¿Ok? Es la calle. Es el campo de batalla de los evangelistas. Y Jesús predicaba en las calles, enseñaba en las iglesias, en las sinagogas, pero él evangelizaba en la calle. ¿Okay? En la calle era donde agarraba a las personas. Vamos a leer el siguiente más, que este es uno de los que me gusta también. Dame un segundito. Vamos a sacar esto. Mira lo que dice aquí. La Biblia enseña que son hermosos los pies de los que anuncian el Evangelio de Jesucristo. Dice que los pies de los evangelistas son hermosos. Así lo dice la Biblia. Ahí vamos a leer 2 versículos, ¿okay? Que son tremendos. En Isaías 52, 7 y Romanos 10, 15. Mira lo que dice ahí. En Isaías primeramente dice: cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegría nueva, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación. ¿Quién es el que publica la salvación? Los evangelistas. Del que dice a Sión: tu rey, tu Dios reina. Es el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, verso 15, dice: ¿y cómo predicarán si no fueran enviados? Los evangelistas son enviados. Como está escrito, miren lo que dice, repite lo que leímos en Isaías: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. ¿Cuáles son las buenas nuevas? El Evangelio, que Dios está perdonando o ha perdonado nuestros pecados. ¿Okay? Entonces, cuando ves a un evangelista, sus pies son hermosos. ¿Okay? En este mundo, no sé cómo ves el mundo, pero vivimos en un mundo, hermanos, de mucha maldad, de muchísima maldad. Los noticieros están comprados por la maldad. No hay un solo noticiero, mis amados hermanos, que dé noticias reales. Uy, mi batería dice que está abajo. Dame un segundito. Siempre me olvido de conectar. Una mala maña mía. Los noticieros no hay ese principio de informar. Siempre cuando están dando una noticia, lo tuercen las noticias hacia su beneficio. ¿Ok? Rafael Correa, el expresidente de Ecuador, decía, ¿no? El señor Correa, que, ¿cómo decía esta frase que está espectacular? Que desde que nació la imprenta, o sea, desde que se inventó la imprenta, el dueño de la oposición pública, o sea, de la opinión pública, es el dueño de la imprenta. En otras palabras, los periódicos y los canales de noticias son los dueños de la opinión pública. Ellos dicen ellos supuestamente dicen lo que la gente dice, ¿no? Y nunca van a decir la verdad. Entonces, en medio de tanto maldad, de que las noticias deberían de ser neutrales, dan y tuercen la verdad y las noticias hacia lo que le están pagando. Obviamente, si yo soy un periodista y me está pagando mi jefe y me dice mi jefe, bueno, da esta noticia y me lo escribe, yo tengo que sujetarme a él, ¿o no?
Si yo voy a una casa y soy pintor, ¿verdad? O soy electricista, entonces el dueño me dice, yo quiero un reset light aquí, otro reset light aquí y un spotlight aquí. Entonces yo le digo, no, tienen que ir aquí un reset light, 3 reset light. Porque ¿cómo va a poner 2 reset light y un spotlight? O sea, no combina. Entonces el dueño dice, ¿quién es el que paga aquí? Voy yo. Sí, pero yo soy el especialista, el electricista, ¿no? Pero ¿quién es el que paga? Tú. Bueno, ¿quién manda? Tú. Ok, haz lo que yo te digo. ¿Verdad? Lo mismo es con los periodistas. Ellos tienen que leer lo que se los escribe. Entonces, en mundos de como esto, hoy en día ha surgido nuevamente el debate del aborto y todas esas cosas, y estamos orando para que, mis amados hermanos, que la Corte Suprema, hoy más que nunca tenemos la posibilidad de que la Corte Suprema tuerza esa mala ley. Hoy más que nunca. Pero las noticias lo hablan de otra manera. ¿Ok? Entonces, venimos a donde estábamos, mis amados hermanos, en un mundo donde hay tanta mala noticia, y con las guerras que está, solo malas noticias, hermano. Los que anuncian las buenas noticias. Las personas que no conocen a Dios, las personas que están lejos de Dios, por más que ahorita estén en una fiesta, cuando regresan a casa se encuentran con su realidad. ¿Cuál es su realidad? Su matrimonio destruido, que van a perder la casa, que la suegra se les va a venir a vivir a casa, que el jefe no lo quiere, que el compañero de trabajo lo odia, que aquel... Esa es la realidad de su vida. No son felices. La gente que no conoce a Dios no es feliz. No es feliz. Para colmo, no sabe cómo ya guardar el secreto de que tiene otra amante. Ya su esposa se va a dar cuenta, ¿no? O su marido. Entonces están en medio de esa tristeza, en esa tribulación, y el diablo no los deja en paz. Va a creer que el diablo le va a dejar en paz. No lo deja en paz tampoco. ¿Verdad? Él va todo el tiempo, los va puyando. En medio de eso llega una persona y te da la buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? Mira, no importa cuán desgraciado está tu vida, Dios te perdona tus pecados. Y ni siquiera te ha preguntado, sino que Dios ya lo hizo, Jesucristo ya lo hizo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Entonces, cuando una persona recibe esa noticia, hermano, una persona que no conoce a Dios, una persona que conoce tal vez pero una religión, pero Dios no. Cuando una persona recibe ese perdón de sus pecados, para empezar se siente libre. No tiene nada que esconder a nadie. El juez que lo podía juzgar y mandarlo al infierno ya lo perdonó. ¿Cómo no va a estar feliz? ¿Cómo no va a agradecer de aquel que llegó para darle esa noticia? Por eso, los pies de los que anuncian la paz son hermosos. ¿Ok? Son hermosos. Yo por eso agradezco mucho a mi pastor, porque a través de él llegó el Evangelio a mi vida y a toda mi familia. Y si trabajamos, seguimos trabajando, va a llegar a nuestros hijos y a nuestros nietos y por 1000 generaciones. Y nunca más nuestros hijos se van a rodear a la piedra, al palo, a los ídolos. Nunca más vamos a ir a los brujos. Nunca más. Yo siempre me lamento, ¿no? ¿Cómo no nos llegó antes el Evangelio? Porque cuando a mi mamá le dio embolia, creo que se llama, embolia, ¿no, Mari? Todo su cuerpo se paralizó. Y como en ese tiempo nosotros no conocíamos de Dios y en ese mundo, estamos hablando de hace 50 años atrás, ¿qué hacían sus familiares, su mamá, sus papás? Mi papá estaba en otro país en ese momento. Le agarraron, lo pusieron en un burro y lo llevaron a los brujos. Y los brujos hacían a los chamanes, hacían lo que podían. En ese viaje traída, dice que mi mamá se cayó del burro y se quebró la pierna, ¿no? O una pierna, una cadera del hueso. Se quebró su omoplata, no sé, una cadera se quebró. Pero como ella no podía ni hablar, ni moverse, ni quejarse nada, lo subieron al burro y seguían llevando al este. Y ahí se fue sanando de a poquito, recuperó la mitad de su cuerpo, que se mueve, la otra mitad no se mueve,
Ya hace últimos años volvió a doler a la espalda y lo sacaron radiografía y encontraron que la cadera estaba rota. Y el dolor volvió, oramos a Dios, Dios lo sanó, hoy ya no le duele nada. Pero qué bonito hubiera sido, hermanos, ¿verdad? En aquellos tiempos que el Evangelio hubiera llegado a nosotros y que nos hubieran dicho, no, los brujos, los chamanes son gente analfabeta que no te van a curar. Por lo menos lo hubieran llevado a un médico común y corriente, hermano. Pero el Evangelio, aunque tarde, pero nos llegó, ¿verdad? Entonces, por eso son hermosos los pies de los que anuncian la paz. ¿Ok? Y cuán hermosos son los pies de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la mujer, esta mujer María que se llamaba, dice que tiraba perfume a los pies de Cristo y con sus cabellos lo enjuagaba. ¿Ok? O con sus lágrimas la lavaba. Los pies de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Por eso es espectacular. Los evangelistas son una bendición. ¿Ok? Acuérdense que es un don de Cristo en la iglesia. ¿Ok? Vamos a continuar entonces ahí. Ya estamos casi en el fin. Acuérdense que prometimos ser breves. El libro de los Hebreos, capítulo 8 especialmente, compara la sabiduría con el evangelista. Y sobre todo con la obra evangelizadora de Jesucristo. Presten atención a este capítulo que está espectacular. Yo solo vamos a leer, lo haré solamente 5 versículos, pero pueden leer todo el capítulo en casa. Mire lo que dice estos 5 versículos. Presten atención. Mire si no habla de la obra de un evangelista y de lo que Jesús hacía en su ministerio aquí en la tierra. Pregunta, ¿no? Empieza con una pregunta. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? Está hablando de gritar, de dar voces, ¿verdad? Los evangelistas tienen que gritar en la calle. Y en las alturas, junto al camino, a la encrucijada de las veredas, se para. Y en el lugar de las puertas, en la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. ¿Y qué voces da? Dice, oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. ¿Ok? Todo el capítulo habla de nuestro Señor Jesucristo como que la sabiduría clama en las esquinas, en las plazas, en las entradas de las ciudades, en las encrucijadas de los caminos, y llama a los hombres que entren en cordura. Lo que hizo Jesús clamaba en las puertas de las ciudades, en las encrucijadas de los caminos, y le decía a la gente, arrepentíos y creed en el Evangelio. A los necios, a los que les falta entendimiento, entrad en cordura. Miren, mis amados hermanos, cuando yo todavía no conocía el Evangelio, era, ¿cómo se dice esto? Era aplaudible tener 2, 3 novias, 4 novias. Mientras más novias, cómo la gente te aplaudía. Si tú fumabas con 2 cigarros, uy, cómo la gente te admiraba, ¿verdad? O tú tomabas, ¿cuántos tomaste vos? Una lata, yo tomo una botella de cerveza, yo tomo 2 o 3. O sea, era más aplaudido. Así nosotros nos sentíamos. Pero ahora que estoy en el Evangelio, digo, qué estúpido que era. Con 2 cigarrillos, ¿para qué? ¿Para qué voy a tomar más que él? ¿Para qué tantas novias que tiene que estar mintiendo a una y a todas así? ¿Por qué anda? ¿Por qué? Eso en el mundo es aplaudible, pero visto desde el Evangelio, eso es estúpido. Eso es tonto. Por eso la Biblia dice, oh simples, ¿no? Entended, oh simples, discreción. Y vosotros necios, entrad en cordura. Éramos necios. Eso es la gente. Y el evangelista, mis amados hermanos, trae discreción y trae entendimiento al corazón de las personas. La gente entra en sí. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno? ¿No se acuerdan? ¿Habrán leído ese pasaje?
Cuando Jesús llega a Gadara, echa fuera a los demonios que tenía, obviamente, porque es obra de evangelista de echar fuera demonios como Felipe. Dice que el endemoniado, el gadareno, entró en sí. Entendió que estaba endemoniado. Digo, wow, mire cómo estaba. Estaba desnudo y sí que dormía en los sepulcros. Dice que cuando vinieron los de la ciudad, vieron al endemoniado, estaba en su cabal juicio, vestido, sentado ahí a los pies de Cristo, y dijeron, wow. Esa es obra de evangelistas, amados hermanos. El evangelista, mis amados, es sinónimo de sabiduría. La sabiduría en las calles, en las plazas, gritando. Cuando yo todavía no conocía el evangelio, aquí no se hace mucho en este país, pero en Bolivia, en las plazas, con megáfonos, digo, qué tontos le decíamos nosotros. ¿Cómo van a gritar? Están perdiendo su tiempo. No, los tontos éramos nosotros. Los inteligentes eran ellos. ¿Verdad? Claro, cuando uno está en eso, en medio de toda esa necedad, no se da cuenta. Pero ya visto desde esta posición, mis amados hermanos, nos damos cuenta que los evangelistas están llenos de sabiduría. Y traen luz y esperanza a los corazones de las personas. Amén. Porque la sabiduría trae luz a tu familia, a tu casa. Los matrimonios que se peleaban ya no se pelean más. Los matrimonios que no se entendían, ahora se comprenden. Entiende el hombre que la mujer nunca va a ser como un hombre, nunca va a ser, porque a veces el hombre quiere, como que quiere tener un amigo en la casa. No, no es un amigo, es una esposa. Y la Biblia dice, nos enseña, es un vaso frágil. ¿Verdad? Que es un vaso que se puede quebrar en cualquier momento. ¿Verdad? No es que un vaso de lata y se cae, lo levanta y lo sigue usando. No, es un vaso frágil. Todo eso, gracias al Evangelio, llega a nuestras vidas y los matrimonios se van comprendiendo y van cambiando y mejorando. Amén. Gloria a Dios. Ya finalizamos. Importancia de esta doctrina. Con esto terminamos. Miren, imagínate, quería ser yo apóstol, profeta y evangelista, no se puede. Es mejor venir así de suavecito. Entonces, importancia de esta doctrina. Dice, esta doctrina es importante porque el buen éxito de cualquier iglesia en el cumplimiento de su misión depende en gran parte de un liderazgo ungido por el Espíritu Santo. ¿Ok? Nosotros queremos ganar nuestra ciudad, necesitamos evangelistas. Queremos impactar a nuestras familias, necesitamos obra de evangelista. Necesitamos llevar las buenas noticias. Miren, hay muchas cosas malas en el mundo, pero el mal más grande es saber una buena noticia y no compartir con aquel que lo necesita. ¿Verdad? Y con esto termino. Una vez un paisano mío me criticó, ¿no? Ustedes los evangélicos son esto y aquello, aquello. Yo no entiendo la necesidad de ustedes de ir y golpearle la puerta a una persona que no quiere saber nada de ustedes y le molestan cuando en mi país, especialmente en mi pueblo, la gente del campo es muy oficiosa, nunca están ahí mirando tele, en Facebook, ahí perdiendo tiempo, no, siempre son oficiosos, siempre están haciendo algo. ¿Verdad? En aquellos tiempos era así, no sé cómo será hoy, pero en mis tiempos la gente, mis papás nunca están ahí panza arriba a ver qué vamos a hacer hoy. No, siempre están limpiando, mamá está tejiendo o cocinando, o siempre están haciendo algo, están ocupados todo el tiempo. Y ahí le llegas golpeando la puerta, vengo a hablarte del Evangelio. No me molesté, no tengo tiempo, te dicen. Por favor, vos, tal vez a vos te sobra tiempo, pero a mí no, yo soy una gente ocupada. Entonces, esta persona me decía, yo no entiendo a ustedes porque van a molestar a las personas. Y para el colmo se quedan hablando ahí 10, 15 minutos. No queremos escucharlo, me decía. Entonces, ¿cómo le hago entender a este tonto? Le decía yo. Mire, vamos a hacer una cosa. Imagínate que tú estás durmiendo en mi pueblo. Nosotros dependemos mucho de la lluvia. Pero no la lluvia sobre el pueblo, sino la lluvia en las montañas. Cuando en las montañas llueve, tal vez aquí no llovió, pero llovió en las montañas y el agua y los ríos están llenos de agua. Entonces, si tú estabas durmiendo y esa noche te fuiste a beber o lo que sea, te fuiste a una fiesta y ni te diste cuenta, el río llegó y el río tarda horas
que normalmente 5 horas como máximo y el agua se vuelve a secar. Entonces, normalmente en el pueblo, las personas siempre van a los campos. A la gente que sufre insomnio van a caminar a los campos o están mirando las montañas a ver si el cara cambia, todo eso. Y cuando ven que hay medio oscuridad para ese lado, no se ven tanto las estrellas, van a ver los ríos que a ellos les conviene y se dan cuenta que en los ríos hay agua. Lo primero que hacen no es regar sus parcelas, lo primero que es volver al pueblo y golpearle la puerta, por lo menos una puerta, y decir, tal río hay agua, y se van, aunque no los escuchen. Entonces, imagínate que tal río llegó, el nombre, obviamente el nombre de un río, y yo me quedé en el campo a regar mis parcelas y no te compartí la buena noticia. ¿Qué pensarías tú de mí? Le dije a él. No, que sos un mal vecino. Bueno, eso es lo que no queremos ser. Queremos compartirte la buena noticia. Y esto no es solamente un río, sino que una vida eterna, que Dios está regalando vida eterna. Si quisiéramos no te lo diríamos, pero seríamos malos vecinos. Y como somos buenos vecinos, nos tomamos la molestia de que usted nos critique, de que usted hable mal, y golpeamos tu puerta, no una vez, no 2 veces, sino hasta que nos abras. Esa es una obra de evangelista. ¿Amén? ¿Cuántos entendieron? Dale un fuerte aplauso a Cristo. Gloria a Dios. Muy bien, preparamos aquí para salir de las redes sociales. Permítanme aquí. Vamos a hacer una breve oración. Dame un segundito, ¿qué pasó aquí? Para salir mi logo se me perdió. Bueno, y vamos a salir. Iglesia, te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y declaro que nada ni nadie nos podrá hacer frente todos los días de nuestras vidas. Caerán a nuestro lado 1000 y 10.000 a nuestra diestra, mas a nosotros no nos tocará, porque Dios está con nosotros como un poderoso gigante. Aleluya. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén y amén.